Recibir el don del Espíritu Santo y recibir la plenitud del Espíritu Santo no es lo mismo. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a una nueva oportunidad para compartir con ustedes en este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por sus mensajes, por las impresiones y por lo que comparten a lo largo del contenido que les comparto. El día de hoy, mis amigos, quiero compartirles esta serie de 14 episodios que he empezado hace algunas semanas. Sin embargo, por temas de la conferencia, el fallecimiento del presidente Nelson, posterior llamado y anuncio oficial del presidente Allen H. Oaks, y bueno, todo lo que ha ocurrido ha impedido que continúe avanzando en esta serie, pero hoy quiero compartirles el episodio 4 de esta serie que lleva por título Poderes Celestiales para soportar la segunda venida. Y como la portada lo indica, hoy quiero compartirles este privilegio especial que se llama Reciban la plenitud del Espíritu Santo. Y como lo dije al inicio del video, vamos a ver cuál es la diferencia entre el don del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo. Quiero recordarles que esta serie nace de la invitación que nos deja el presidente Nelson en su mensaje de abril del año pasado, que dijo: la oración dedicatoria del templo de Kirtland que ofreció José Smith constituye una instrucción de cómo el templo nos da poder a ustedes y a mí para hacer frente a los desafíos de la vida en estos últimos días. Los aliento a estudiar esa oración que está registrada en la sección 109 de Doctrina y Convenios. Entender los privilegios espirituales que el templo hace posible es vital para nosotros hoy en día. Entonces, estamos estudiando, todos estos episodios nacen de la sección 109 de Doctrina y Convenios y de la invitación que nos deja el presidente Nelson, claramente diciéndonos que es vital, hermano, que podamos entender estos privilegios espirituales. ¿Por qué? Sobre todo el capítulo de hoy tiene mucho que ver relacionado a las palabras del presidente Nelson. El versículo en cuestión que vamos a analizar hoy es el versículo 15 de la sección 109, específicamente lo subrayado en amarillo. Y que crezcan en ti y reciban la plenitud del Espíritu Santo y se organicen de acuerdo con tus leyes y se preparen para recibir cuanto fuere necesario. Que crezcan en ti es el episodio número 3, los invito a que lo puedan ver. Sin embargo, creo que era necesario poder llevar a cabo un video aparte adicional hablando de este privilegio, de esta bendición que se obtiene al ir al templo. Recibir la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Bien, en su mensaje de abril del 2019, El poder de los convenios, el presidente, hoy miembro de la primera presidencia, segundo consejero, Deto Christofferson, dijo lo siguiente: en todas las ordenanzas, en especial las del templo, somos investidos con poder de lo alto. Ese poder de la divinidad viene por medio de la persona e influencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en su carácter de Espíritu Santo de la promesa que confirma la validez y eficacia de tus convenios y sella sobre ti las promesas de Dios. Entonces, todas las promesas que se reciben en el templo, las ordenanzas, los convenios, ¿verdad? Se confirman de acuerdo a, obviamente, a nuestro cumplimiento, ¿verdad? A nuestra obediencia a estos convenios, pero eso se lleva a cabo, hermanos. Esa confirmación se sella, esa es la palabra clave, sobre nosotros a través del Espíritu Santo o el Santo Espíritu de la promesa. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto de sellar? Sella sobre ti las promesas de Dios que recibimos en el templo. Fíjense en la segunda línea que
el presidente Christopherson menciona la palabra investido, es decir, cuando recibimos nuestras investiduras, ¿verdad? Recibimos todas también estas promesas que son selladas sobre nosotros de acuerdo al cumplimiento a través del Santo Espíritu de la promesa. Ahora, si nos vamos a la guía de estudio para las Escrituras, exactamente en la palabra sellamiento o sellar, dice lo siguiente: hacer válidas en el cielo las ordenanzas que se efectúan por la autoridad del sacerdocio en la tierra. Las ordenanzas quedan selladas cuando reciben la aprobación del Santo Espíritu de la promesa, o sea, el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la única manera de que nosotros podamos acceder a la vida eterna y a la exaltación es llevando a cabo las ordenanzas y los convenios que llevamos a cabo en el templo. Ahora, la única manera de que eso pueda ser sellado sobre nosotros y validado en los cielos es que nosotros seamos diligentes y cumplamos con estos convenios que hemos hecho. O la palabra correcta sería los guardemos. Y de eso hice un análisis de la palabra guardar en este canal. Entonces, este proceso de hacer válidas en el cielo las ordenanzas hechas a través de la autoridad del sacerdocio se lleva a cabo a través del Santo Espíritu de la promesa, que es lo mismo que el Espíritu Santo. Ahora, en el mismo mensaje hay una referencia doctrinal en el contenido relacionado número 5 que dice lo siguiente: la plenitud del Espíritu Santo incluye lo que Jesús describe como la promesa que os doy de vida eterna, sí, la gloria del reino celestial, y esta gloria es la de la iglesia del primogénito, sí, de Dios el más santo de todos, mediante Jesucristo su Hijo. Ahora, ¿cuál es la diferencia que primeramente nos damos cuenta al leer esto? En esta pequeña cita se nos dice que la plenitud del Espíritu Santo, es decir, esta promesa que obtenemos en el templo, lleva implícito esta promesa del Señor de vida eterna, del reino celestial, y esa gloria incluye la iglesia del primogénito. Es decir, esta promesa de la plenitud del Espíritu Santo que recibimos en el templo, si nosotros somos obedientes y somos fieles a estos convenios, vamos a pertenecer a la iglesia del primogénito. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nosotros nos bautizamos, viene el bautismo de agua, luego el bautismo de fuego a través del don del Espíritu Santo, nos hacemos parte de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Su reino, el reino del Señor en esta tierra. Pero el reino del Señor en esta tierra, la iglesia de Jesucristo, no es la misma iglesia del primogénito. Y ahí hay una pequeña diferencia. Nos hacemos parte de la iglesia de Jesucristo en esta tierra, pero al ir al templo aumentamos nuestro compromiso y obviamente aumentan estas promesas de vida eterna, de recibir la gloria de celestial y de pertenecer a la iglesia del primogénito. Ahora, hermanos, ¿qué es entonces la iglesia del primogénito? ¿Y cuál es la diferencia con respecto a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? El presidente y profeta de esta restauración, José Smith, dijo en su manual en las enseñanzas de presidentes de la iglesia, capítulo 18, lo siguiente: estos son los que constituyen la iglesia del primogénito. Son aquellos en cuyas manos el Padre ha entregado todas las cosas. Son sacerdotes y reyes que han recibido de su plenitud y de su gloria. Y son sacerdotes del Altísimo, según el orden de Melquisedec, que fue según el orden de Enoc, que fue según el orden del Hijo unigénito. Y cuando escuchen la palabra sacerdotes y reyes, ustedes, las hermanas que han ido al templo, recuerden cuáles fueron las palabras que se les mencionan en el templo. No incluye solamente a los varones, incluye también a las hermanas. Pero
esto es un ejercicio de recordatorio de lo que hacemos en el templo. Dice, de modo que como está escrito, son dioses, sí, los hijos de Dios, por consiguiente, todas las cosas son suyas, sean vida o muerte, o cosas presentes o cosas futuras, todas son suyas, y ellos son de Cristo y Cristo es de Dios. Estos morarán en la presencia de Dios y de su Cristo para siempre jamás. Son aquellos cuyos nombres están escritos en el cielo, donde Dios y Cristo son los jueces de todos. Son hombres justos hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio, que obró esta perfecta expiación derramando su sangre, su propia sangre. Estos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol, sí, la gloria de Dios, el más alto de todos, de cuya gloria está escrito que tienen como símbolo el sol del firmamento. Entonces, hermanos, estas son las características que en palabras del profeta José Smith tienen la iglesia del primogénito. La iglesia del primogénito, en un concepto breve, resumido, son los seres exaltados, los que van a obtener un cuerpo celestial, los que van a heredar todo lo que el Padre tiene. Esa es la iglesia del primogénito. Entonces, nosotros al recibir el Espíritu Santo, hacemos parte del reino de Dios en esta tierra, de su iglesia. Sin embargo, al ir al templo, y por eso el presidente Nelson en su momento nos habló de la importancia de ir al templo, nosotros adquirimos, ¿verdad? Convenios, responsabilidades, pero también, hermanos, la promesa, la gran promesa de recibir la plenitud del Espíritu Santo, que incluye el hacer parte de la iglesia del primogénito si ahí cumplimos y somos fieles a esos convenios en esta tierra. Así que no basta solamente con bautizarnos y recibir el don del Espíritu Santo, sino que la intención del Padre Celestial es que todo lo que Él tiene, nosotros lo podamos heredar. Y la única manera de hacerlo es mediante las ordenanzas en el templo y mediante este sellamiento del Santo Espíritu de la promesa en el cielo, haciendo válida todas estas ordenanzas. Ahora, hermanos, quiero compartirles 4 citas que el presidente Nelson en su momento nos habló, porque cuando nosotros hablamos de recibir el don del Espíritu Santo, luego de haber sido bautizado previamente, el siguiente paso es que ustedes se dan cuenta que nos ayudan, ¿verdad? O que ayudamos a los nuevos conversos a hacer, es ir inmediatamente al templo. De hecho, la invitación es que pueda ir, si se bautiza un sábado, que vaya el martes, porque los lunes los templos no están abiertos. Si se bautiza un domingo, es que vaya el martes, lo más pronto posible al templo. Y esto con la intención, ¿verdad? Como dijo el presidente Nelson, el 14 de enero del 2018, empezando con el fin en mente. Es decir, es el templo, haciendo alusión a esa gloria celestial, en donde los conversos deben ir comenzando en esta senda de los convenios. Esa es la visión, esa es la perspectiva eterna. Y esto comienza inmediatamente cuando uno entra en la senda de los convenios. Ahora, esto no queda aquí. ¿Cuál es el mensaje de fondo del por qué inmediatamente un nuevo converso va al templo y por qué nosotros seguimos acudiendo al templo? Fíjense esta cita. Presidente Nelson, abril del 2020. Reitero mi súplica de que hagan lo que sea necesario para elevar su capacidad espiritual para recibir revelación personal. Al hacerlo, les ayudarán a saber cómo avanzar con su vida, qué hacer en tiempos de crisis y cómo discernir y evitar las tentaciones y los engaños del adversario. Entonces, hermanos, la palabra que él usa es súplica. Le suplico, es decir, reitero mi súplica. Aumenten su capacidad, dice la palabra, elevar su capacidad espiritual para recibir revelación. A medida que nosotros elevemos esa capacidad espiritual, vamos a saber, hermanos, cómo avanzar en tiempos de crisis, cómo discernir, evitar las tentaciones y los engaños del adversario. Ahora,
En su mensaje del 2018, él dijo lo siguiente: los exhorto a que se esfuercen más allá de su capacidad espiritual actual para recibir revelación personal. Hay mucho más que su Padre Celestial quiere que sepan. Vuelve a incluir la revelación personal y nos dice que a medida que lo hagamos, vamos a conocer todas esas cosas que el Padre Celestial quiere que nosotros sepamos. Luego dijo en el mismo mensaje: mis amados hermanos y hermanas, les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. Vuelve a agregar el elemento de la capacidad espiritual. Y en abril del 2020, su mensaje de escúchalo dijo lo siguiente: yo les prometo que serán bendecidos con poder adicional para lidiar con la tentación, las pruebas y la debilidad. Les prometo milagros en sus matrimonios, sus relaciones familiares y sus trabajos diarios. Y les prometo que se incrementará su capacidad para sentir gozo, aun si aumentan las turbulencias en sus vidas. Estas promesas, ¿de dónde vienen, hermanos? De acudir al templo. En la medida, hermanos, en que nosotros asistamos al templo con mayor regularidad, nuestra capacidad espiritual va a ir en aumento. ¿Y por qué ustedes dicen, por qué debo ir al templo? Si tengo el Espíritu Santo, puedo leer las Escrituras, puedo renovar los convenios en la capilla, sin necesidad de ir al templo. Bueno, hoy lo acabamos de ver en palabras del presidente Deto Christofferson: para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Y yo le voy a colocar un ejemplo hablando de este poder adicional, de estos milagros y este aumento de capacidad espiritual. Si nos vamos al relato del hermano de Jaré, cuando a él se le manda, dice el relato que él está en la orilla del mar, en la orilla de la playa, habla con el Señor, lo reprende, le dice que se arrepienta porque han estado mucho tiempo ahí y deben salir de ahí atravesando las grandes aguas. Inmediatamente dice el relato que él se pone a trabajar. Él lleva a cabo todos los planes como el Señor se lo había revelado, es decir, estaba en constante proceso de revelación. Sin embargo, llega un momento en donde se presentan unos desafíos, se presentan unos problemas con los barcos. Hay que iluminar el barco, hay problemas del oxígeno y deben hacer una abertura que no saben cómo hacerla. Adicionalmente, tienen también un problema de iluminación en los barcos. Los primeros problemas él los puede resolver. Sin embargo, el tema de iluminar los barcos, si se dan cuenta, él no lo pudo resolver en su momento. El Señor tampoco le dio la respuesta inmediata. Le dijo: ¿qué quieres tú que yo haga? Y él hizo un ejercicio de subir a una montaña, lo que nosotros podemos entender hoy como acudir al templo. Por eso la palabra del presidente Nelson es elevar. Elévense. La otra palabra que usa es aumenten su capacidad. Es decir, desde donde estamos hoy, subamos un poco, nos elevemos por encima de este mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Acudiendo al templo. El hermano de Jarez sube en una ocasión y aunque no lo dice, ¿verdad? El relato, yo en una oportunidad lo compartía, se entiende que él desciende y él escoge piedras específicas con ciertas características y él vuelve a subir. Y aquí es donde hace esta oración. El velo se corre y él puede ver el dedo del Señor y tiene esta experiencia espiritual donde la gloria del Señor lo acompaña en ese momento. ¿En dónde ocurrió todo esto, hermanos? En este lugar alto donde él acudió. Ahí, hermanos, es que por fin pudo resolver ese problema tremendo que se escapaba de su entendimiento. Por esa razón, él tuvo que elevarse, él tuvo que hacer un esfuerzo de subir la montaña y de hecho es posible que haya tenido que bajar, seleccionar estas piedras y luego volver a subir para orar y preguntarle al Señor si podía tocar las piedras. Entonces, hermanos, este ejercicio de recordar lo que hizo el hermano de Jaré, hoy lo podemos aplicar a nosotros mismos.
Estos barcos que construyó el hermano de Jaré hoy pueden ser símbolos de nuestras familias, de nuestros propios hogares. Tenemos desafíos, tenemos problemas espirituales, emocionales, físicos. Sin embargo, a veces no encontramos la solución. La única manera de poder atravesar los mares, la tormenta que se avecina, es elevándonos por encima de este mundo caído y acudiendo a los templos, hermanos, en donde vamos a escuchar directamente la voz del Señor y a veces podemos incluso gozar de su compañía ahí. Así que, hermanos, este elemento es interesante porque nos ayuda a poder ver con mayor claridad por qué el presidente Nelson nos mandó a estudiar específicamente la sección 109 de Doctrina y Convenio. Así que espero que haya podido ser un aporte para ustedes dentro de sus análisis individuales la diferencia entre el don del Espíritu Santo que nos hace ya miembros oficiales de la Iglesia de Jesucristo en esta tierra y de la plenitud del Espíritu Santo que nos permite obtener la promesa, ¿verdad?, de hacer parte en un futuro de la iglesia del primogénito, de acuerdo obviamente a nuestra fidelidad. Entonces, mis amigos, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los invito a que puedan compartir este video con muchas más personas y a dejarme tus impresiones, lo que te llevas de este video y tus testimonios o comentarios adicionales. Dale me gusta a este video si te gustó para que la plataforma siga recomendando el contenido. Testifico, hermanos, de que los templos son literalmente la casa del Señor y que gracias al poder y la autoridad del sacerdocio nosotros podemos recibir un sinnúmero de privilegios y promesas adicionales que sería imposible obtenerlas si no acudimos al templo. Gracias al presidente Nelson, fuimos testigos del anuncio de 200 casas del Señor que hoy inundan la tierra. Testifico del presidente Dallin H. Oaks, que es el profeta, vidente y revelador para estos tiempos de conmoción, y estoy seguro que nos seguirá preparando para las tormentas o las tormentas que se avecinan. Testifico de estas cosas y sé que el Salvador vive y que vendrá por segunda vez, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por haberme acompañado y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del